Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 31 de enero. Se acaba el mes, se terminó el mes de enero y viene el mes más corto del año, el mes de febrero. Bueno, le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, comenzando y terminando un mes más de vida, comenzando y terminando un mes más de este año nuevo que está iniciando, y por todos ustedes, la vida de todos ustedes que están viendo la Santa Misa. Muchas personas han fallecido, han muerto, nosotros estamos vivos y le damos gracias a Dios por la vida, ¿verdad? No olviden, esta misa hay que compartirla, hay que difundirla. Hoy, último día del mes, comparta la misa. Pásesela a su papá, a su mamá, a sus familiares, a sus amigos, que vean la Eucaristía, que vean la misa. Póngasela a su abuelo, a su abuela, a aquellos que no saben de tecnología, póngale la Santa Misa para que la vean. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la iglesia necesitada. De manera muy especial oramos en esta Eucaristía por la iglesia de Torunos y por todos los benefactores quienes nos ayudan aquí en Torunos. Oramos a Dios por todas las benditas ánimas del purgatorio, por el eterno descanso de Carlos Alberto Barrios, Manuela Borunda, Manuel Rodríguez, Josefina Gutiérrez Reynoso, Gerardo López Gaviña, Isabel Toro, Padre Leandro Rodríguez, Carmen Estrada Osorio, Luis Medardo Zambrano. Oramos a Dios por la conversión de Miguel Ángel y Arnold Arias, por la sanación de José de Jesús Ochoa y Rosa Wiltrón, por la pronta liberación de Carlos Alberto Barrios. Hoy la primera lectura nos va a mostrar cómo David se comió la luz roja. ¿Qué hizo David? Acuérdese de ayer. Pues se enamoró de Betsabé, de una mujer casada, la vio bañándose desnuda, la mandó a traer, la embarazó y mandó a matar al marido. Náguara. Y Dios, que tarda pero no olvida, le mandó al profeta y le dijo: mire David, este es su pecado. Usted, teniendo muchas ovejas, mandó a matar la oveja del vecino y se la comió. Usted, teniendo muchas mujeres, pues se agarró una que no era suya y ahora le toca el castigo. ¿Y cuál fue el castigo? Que el niño murió. Y de ahí fue donde salió el Salmo 50. Misericordia, Señor, misericordia, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. ¿Te gusta Y ahí vamos a leerlo. Oigan, cuando usted comete un pecado, ¿se arrepiente? Cuando usted comete un pecado, ¿escucha la voz de Dios para que cambie? ¿O eres de las personas que viven en la vida, pasan la vida cometiendo pecado y haciendo cualquier cosa y nunca se corrigen y nunca cambian? De eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo, venimos hoy a su encuentro. Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo, venimos hoy a su encuentro. Jesús es quien nos espera. Entremos en su casa, es casa de oración, para poder aprender los caminos de Dios. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo, venimos hoy a su encuentro. Jesús es quien nos espera. Venimos hoy a su encuentro. Jesús es quien nos espera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas ante la presencia de Dios. De manera muy especial,
el no tener contrición, el no tener arrepentimiento. Robamos, nos da igual, perdemos tiempo, nos da igual, no vamos a misa, nos da igual. Ya nuestra conciencia se quedó dormida, tenemos conciencia laxa. David se agarró a la mujer que no era de él, que era Betsabé, le gustó, se la llevó, acostó con ella y mandó a matar al marido y ya no es pecado ni pendiente. Pero Dios sí nos recuerda que son pecados. Por dormir nuestra conciencia, por no arrepentirnos, pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos, de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, un rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre, para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios que el hombre ha hecho eso debe morir, puesto que no es respeto la ovejita del pobre. Tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado,
al apoderarte de la esposa de Urías, elitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo, ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías había dado a David. Este pidió a Dios que por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija y mantén en mí tu alma generosa. Enseñaré a los descarriados tu camino y volveré a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamaré mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó,
reprendió al viento y dijo al mar: cállate y enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy. Hoy tenemos 31 de enero y en este día vamos a compartir un poquito la primera lectura del libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Ayer mirábamos cómo tanto el hombre como la mujer pueden ser motivo o causa de pecado el uno para el otro. Betsabé sabía que el rey tenía una azotea, un balcón donde se paseaba. Betsabé sabía que el rey estaba ahí. Betsabé sabía que el marido de ella estaba fuera de casa. Y entonces se le ocurrió irse a bañar desnuda a un arroyo para que el rey desde arriba la pudiera ver. Calculó el tiempo, el rey se despertó y cuando se asoma mira a la mujer bañándose en el agua, en el río, en la piscina, donde quiera que se estaba bañando, en el jardín de su marido. Y el rey le lleva la corriente, manda a preguntar quién es ella. Le dicen: ella es Betsabé, la mujer de Elitita, de Urías, está casada. Y dijo el rey: uy, pero es que me gustó, me llamó la atención, ¿qué hago? La quiero y la tengo, la quiero para mí. La mandó a llamar. Se acostó con ella, la embarazó. Y el rey, cuando se enteró por Betsabé que estaba embarazada, no sabía qué hacer. ¿Qué hago? Ya sé, tráiganme a Urías. Urías, te felicito por tu batalla, te felicito por lo que has hecho. Vete a acostar con tu mujer, vete para tu casa, descansa. Para meterle el muchacho a Urías. Pero Urías no fue y se quedó en la puerta. Esos son casos de la vida real. Mujeres que quedan embarazadas, le meten el hijo sin ser el papá un hombre. Mujeres que provocan a los hombres, hombres vagabundos sin vergüenza, palitos de agua que no pueden ver un palo de escoba porque se enamoran. Y resulta que no fue. Dejó sola a la mujer, la abandonó. Y entonces dijo David: no me queda otra. Mandó a pelear a Urías, a la batalla donde pudiera morir. Y le dijo al general: miren, general, usted ponga a Urías a pelear y cuando ya esté la batalla bien fuerte, ustedes retrocedan para que Urías muera. Y así fue. Y dijo David: ¿ya se murió? Sí. Venga, Betsabé, ahora sí, usted sí me gusta. Pero David tenía varias. No importa, pero me gusta ese es el pecado. Los hombres buscan mujeres casadas y las mujeres, en vez de buscar solteros, buscan hombres casados. ¿Cómo la ve? Usted que tiene lentes. Y así pasó, se la llevó. Y hoy Dios le manda al profeta, le falta, ¿cómo que llama? Natán. Al profeta Natán. Y el profeta le dice: mire mi rey, vengo a decirle algo. En tu reino hay dos hombres que están peleando. Uno que es muy rico y otro que es muy pobre.
El hombre rico tenía ovejas, camellos, cabras, y el pobre tenía una sola oveja. Cuando vino una visita a la casa del rico, el rico echó ojo, miró y dijo: esa oveja que se muera. Pero es la del vecino, es la del pobre, no me importa que se muera. Y le quitó la única oveja al pobre para atender a su amigo que era rico. Y dijo David, se paró bravo y dijo: ese debe morir, ese es una persona mala. ¿Cómo se le ocurre quitarle al pobre lo único que tenía, la única ovejita que tenía? ¿Cómo se la va a quitar? Mándelo a arrestar y que muera. Y le dijo Natán: ese eres tú, que teniendo muchas mujeres, le quitó la única mujer a Urías y aparte lo mandó a eliminar. Y David cayó desplomado, no supo qué hacer. Miren, a veces cuando nosotros cometemos un pecado, hacen falta Natanes, hace falta papá, hace falta mamá, amigos que nos digan: eso que hizo está mal, eso que hizo no se hace. Yo recuerdo una vez a una Natana que aquí en redes sociales, estaba yo predicando, estaba yo evangelizando y estaba enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces en una prédica yo me expreso como en Venezuela, ¿verdad? Aquí hay palabras que usted dice que no son malas palabras en otros países, como en otros países hay palabras que no son groseras aquí en Venezuela, y hay otras que sí. Y entonces yo estoy peleando de la pelea de entre hermanos, que no sé qué, que se sacan los cueros, que se dan un golpe el uno al otro. Pero en vez de decir golpe, empleé una palabra normal aquí en Venezuela, pero que es una grosería en otro país. Y yo estoy tranquilo y yo estoy en el celular y me entra una llamada y me llama una señora. Me dice la señora: qué bueno es que usted me contestó, padre, qué bueno. Yo sí quería hablar con usted. Y yo lo llamo no para felicitarlo, no para halagarlo, sino para hacerle un reclamo. Mi hijo de 6, 7 años me acompaña a ver su misa, su evangelio, todos los días. Y resulta que usted en la misa del día de hoy dijo una palabrota. Que mi hijo me dijo: mamá, mire lo que dijo el padre. Y yo no lo podía creer, retrocedí. Y sí, padre, usted dijo esa palabrota. ¿Cómo yo, que estoy educando a mi hijo, lo voy a colocar a ver a un padre que diga malas palabras? Y yo me quedé frío. Yo le dije: está bien, doña, tiene usted razón, pero ¿cuál fue la mala palabra? No la voy a decir, mírelo en su video. Deme chance para verlo, porque yo no acostumbro a decir groserías. Yo no acostumbro a ser grosero cuando grabo un video, cuando explico la palabra. Sí soy fuerte, pero grosero no. Sí soy duro, pero grosero no. Mírelo. Y estaba la palabra. No la voy a decir, porque según las personas es mala palabra en algunos países. Aquí en Venezuela no. Y yo le dije: ya sé, tiene usted razón. Le dije: señora, le pido disculpas, le pido perdón por lo que acabo de decir. Y le agradezco porque fue valiente en llamarme. De ahora en adelante esa palabra no la vuelvo a decir. Pero padre, ¿por qué la dijo? Yo le dije: doña, la dije porque aquí en Venezuela no es una grosería. Como por ejemplo, decir en Venezuela lechosa. En otro país es papaya. Lo que en su país es calabaza, nosotros llamamos auyama. Son palabras distintas que tienen un significado, pero hay algunas personas que en algunos países, en algunos lugares, son unas palabrotas groseras y otras no. La palabra no era tan grosera, pero la señora dijo que el niño la estaba aprendiendo y era lo que no le gustaba. Yo le dije: bueno, espero que me disculpe, páseme el muchacho. Hablé con el muchacho: ay, padre, usted dijo una grosería. Yo le dije: bueno, me disculpo. ¿Qué iba a hacer yo? No podía hacer nada. No podía hacer nada. Pero era una expresión de dar un golpe. En vez de decir dar un golpe a alguien, dije otra cosa. Entonces se enojaron. Así mismo le pasó a David. ¿Cómo David reconoció su pecado? Porque tenía a alguien que le llamó la atención. ¿Cómo David reconoció que había hecho algo malo? Porque tuvo a Natán que fue y le dijo, le abrió los ojos: usted está haciendo mal.
¿Cómo nosotros sabemos que estamos por mal camino? Porque alguien nos corrige, porque alguien nos llama la atención, porque alguien nos dice, mira, por ese camino no es, mira, estás haciendo lo incorrecto. Cuando tenemos a Natanes en la vida, que nos jalan la oreja, que nos llaman la atención, que nos dicen no hiciste bien, nosotros corregimos o nos obstinamos y nos vamos por ese mal camino. Pero cuando no tenemos a Natanes en la vida, entonces nosotros solemos continuar haciendo lo mismo. Y eso es necesario, que papá y mamá nos corrijan, que el sacerdote nos prediquen y nosotros no tenemos que ponernos bravos. Así como pecamos, nosotros debemos salir del pecado. Miren lo que pasó. David le quitó la mujer a Urías y aparte lo mandó a desvivir. Y ahora miren a Dios mandándole a Natán. En aquellos días, Estamos leyendo 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 y siguiente. en aquellos días el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Dios mandó al profeta. El profeta es el hombre de Dios que habla en el nombre de Dios. Y Natán va a ver nada más y nada menos que al rey David. No a cualquier persona, sino al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: Natán fue donde estaba el rey y habló con él y le dijo. había 2 hombres en una ciudad. Le puso una comparación. Mire David, le voy a colocar este ejemplo de su país, de su gobierno. En una ciudad habían 2 hombres. Uno rico y el otro pobre. El uno rico y el otro no tenía donde caer muerto. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita. Y entonces le hace una distinción. El rico era poderoso, tenía ovejas, tenía reses, tenía animales, tenía riqueza, tenía mucho. Y el pobre tenía ¿cuántas? Una ovejita Una ovejita. ¿Y cómo era la ovejita? que se había comprado. La había criado personalmente. La compró él mismo, le tenía cariño. La había criado él mismo personalmente. Y ella había crecido con él. Y ella la había crecido con él. Era la única oveja la que quería. Era la única oveja que tenía. ¿Qué le parece? Mientras que aquel tenía muchas y no sabía cuántas, este tenía uno, la miraba, la cuidaba, la amaba, la quería. Y con sus hijos. Y las ovejas tenían hijos. El hombre tenía hijos y con sus hijos cuidaba a la oveja. Comía de su pan. La oveja no era cualquiera. ¿Usted ha visto una oveja comer pan? La oveja no come pan, la oveja comen monte, pasto. Las ovejas comen alimento. Pero esta oveja la está transformando en una persona. Comía de su pan. Bebía de su vaso. Tomaba de su vaso, era querida. Le está hablando de una persona. Y dormía junto a él. Imagínese usted. Y la oveja en vez de dormir en el establo dormía junto a él. La amaba, la quería. Le está mostrando al rey lo que hizo, lo que cometió. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico. Un día fue alguien a visitar al rico. Y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas. Tenía muchas ovejas y muchas reses, pero no le quiso sacrificar ninguna. Ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre. Mandó a agarrar la oveja, la que él cuidaba, la que él amaba, la que él alimentaba. Tráigamela para acá. El pobre no está, tráigala para acá. Vamos a comernos esa. La mía no, esa. Para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso. David se puso furioso. ¿Cómo se le ocurre, vagabundo, sinvergüenza, ladrón, ese rico es un miserable? Teniendo tantas ovejas y tantas reses, le va a quitar la única ovejita querida y amada al pobre. David se puso furioso. Y le dijo a Natán: Y a Natán le dijo, ¿dónde es? ¿Dónde está? verdad de Dios
que el hombre que ha hecho eso debe morir. Ese sinvergüenza, ladrón, vagabundo, ese rico miserable que le quitó al pobre, que se muera. ¿Dónde está? Que va a desvivirse, se va a acabar. Ese fue el veredicto del rey. Esas fueron las palabras del rey. Le quitó al pobre, aunque tenía mucho. Puesto que no respetó la oveja del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Le tendrá que dar no una, sino cuatro ovejas por haberle robado una. Entonces Natán le dijo a David: Oigan, ese hombre eres tú. ese ladrón eres tú. Ese asesino eres tú. Ese sinvergüenza eres tú. Miren, yo no quisiera estar nunca en los pies de Natán hablándole al rey así. Ese hombre eres tú, dándole una bofetada a David de frente. ¿Saben qué es difícil? Corregir a una persona porque uno no sabe ni siquiera cómo va a reaccionar. Llamarle la atención a una persona porque no sabe cómo va a ser. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es muy bonito en una misa predicar y enseñar la palabra de Dios? Que usted esté hablando de repente de adulterio y haya alguien que esté cometiendo adulterio, de ladrones y haya alguien que haya robado. Usted no sabe cómo va a reaccionar. Natán tuvo una tarea muy difícil: ir a presentarle al rey el pecado que cometió y decirle: ese ladrón eres tú, ese asesino eres tú, ese pillo eres tú, ese sinvergüenza eres tú, ese que le quitó la mujer a su prójimo eres tú. Y fue y lo hizo. Entonces, por un lado, cuando alguien nos corrige, no creamos que está muy cómodo llamándonos la atención o corrigiéndonos. No creamos que está de buenas a primeras, de lo mejor llamándonos la atención. No. A veces cuando alguien nos corrige le cuesta corregirnos, porque no sabe nuestra reacción. Ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa. Como usted le quitó la vida a Urías, la muerte por espada nunca se apartará de su casa. Siempre habrá guerra, siempre habrá espada y siempre habrá división. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, el rey David era una persona muy importante, muy influyente en el pueblo. Fue el segundo rey que tuvo Israel. Y los reyes tenían derecho y tenían la oportunidad. Querían estar con una mujer hoy, pedían una virgen, sin usar 0 kilómetros. Querían otra, la tomaban por esposa y las tenían guardadas en un lugar que era el harén. ¿Y qué era el harén? Un castillo, un palacio donde agarraban a un hombre y al hombre lo hacían infértil, ¿cómo se llama? En Venezuela decimos lo capaban, lo hacían eunuco, que no pudiera violarle a las mujeres, que no pudiera tocarlas. Y entonces el rey lo dejaba ahí y el hombre las cuidaba. Y cada vez que el rey quería estar con una mujer, le traían una de la den allá, venga, hoy vas a estar con el rey, mañana vas a estar con el rey. El papá tuvo muchas, pero el hijo de David, llamado Salomón, tuvo 1000. Pero resulta que él, teniendo muchas mujeres, muchas ovejas, teniendo muchas reses, teniendo para escoger la mujer que quería, con la que quisiera estar, a cualquiera podía ver bañar, a cualquiera podía ver desnuda, se asomó y se puso a ver a Betsabé, que estaba comprometida, que era la mujer de Urías. Y cuando vio a Betsabé, se encantó, la mandó a llamar. La única oveja que tenía Urías, con quien dormía, con quien estaba, con quien compartía su pan, su vino. Y a David no le importó. David se dejó llevar por el deseo, por la pasión. Por eso abro un paréntesis aquí. Usted no sea tonto y no sea tonta. Si usted es una persona casada, si usted es un hombre, una mujer casado, casada, oiga, abra bien los ojos y por un momento de aventura,
por un momento de placer, por un momento de fornicación, de infidelidad, no tire su matrimonio, no bote su hogar, no se encadene a otra persona. David vio a la casada atractiva, atrayente, y la casada también, que lo provocó, y tuvieron relaciones, se acostaron y después murió su marido. Eso pasa en una infidelidad. Cuando hay una infidelidad y viene una infidelidad, llega la muerte del matrimonio. Y usted que tiene su esposa, ¿para qué le pone cuernos? Y usted que tiene su esposo, ¿para qué le pone cuernos? Padre, pero es que usted sabe. ¿Por qué entonces se casó si usted sabía que no iba a ser fiel? Que sabía que iba a ser un sinvergüenza. Tú tenías muchas ovejas, David. Tú tenías muchos rebaños. Y viniste a quitarle la mujer a Urías. Válgame Dios, qué pecado más grande. Por castigo de Dios, la muerte no se apartará de tu casa, de tu familia. En vez de reconocer su pecado, en vez de reconocer su falta, claro, lo que pasa es que en el pueblo de Israel habían leyes muy rígidas. Por ejemplo, ¿tiene ahí la Biblia? San Juan muestra qué pasa en el caso del adulterio. San Juan capítulo, si no es el 7, es el 8. Miren lo que pasaba, lo que le iba a pasar a Betsabé, y también le podía pasar al rey, porque eran las normas que Moisés había dado. San Juan capítulo 7, ¿puede ver el 8? Capítulo 8, versículo 1. Oiga. Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba de nuevo en el templo. Todo el pueblo acudía a él, y él sentado les enseñaba. Los maestros de la ley, los que conocían la ley, y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Lo que hizo la mujer de Urías. Betsabé cometió adulterio. David cometió adulterio, así se llama el pecado. Cuando usted es casado, cuando usted es casada, tiene su matrimonio y se acuesta con otro, sale con otro, tiene relaciones con otro, tiene guachafita con otro, tiene amoríos con otro, comete adulterio. ¿Y qué pasaba? Una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Estaba de cachona, estaba poniendo cuernos, la sorprendimos en adulterio. Betsabé hizo lo mismo. ¿Por qué David lo buscó la forma de meterle el hijo a Urías? ¿Y por qué David prefirió que muriera Urías? ¿Por qué? Porque en el vientre de esa mujer venía un hijo suyo, porque a él le gustó Betsabé y se la quería quedar. Ese es el problema del adulterio, que una vez que se cometa, que una vez que se caiga, que una vez que se pongan cuernos, le queda gustando, le queda sabiendo a bueno. Por eso David mandó a eliminar a Urías y se trajo a Betsabé. No la desterró, no la botó, sino que la recogió porque le gustó, porque le pareció bien. Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. En la ley, Moisés mandó apedrear a estas mujeres. Estamos en el libro de Samuel, en el libro del Éxodo. Moisés en la ley mandó, ¿a qué? A apedrear estas mujeres. Esta mujer debe morir apedreada. La adúltera debe morir apedreada, el adúltero también. Y entonces, si el pueblo le aplicaba la ley a David, tanto ella como él debían morir apedreados. ¿Por qué? Porque había adulterio, y no solamente apedreados, sino que David debía ser juzgado porque mandó a eliminar al marido. Y David dijo: no, tengo que pensar rápido. Cometí adulterio, la mujer está embarazada, que Urías venga y se acueste con ella y diga que es hijo de... Le meta el hijo a Urías. Urías no fue, entonces tengo que Urías vaya a pelear y que muera Urías, y entonces yo me agarro a Betsabé y me quedo con ella. Volvemos a la lectura donde íbamos. Ese fue el castigo. ¿Por qué David no la dejó, la rechazó? Urías que se encargue. Mire, yo le pago. No, porque la ley decía que una adúltera debía morir, y el adúltero también. Tenían que morir.
Tenían que morir. Aquí en el Evangelio agarraron la pura mujer, el hombre no estaba, pero los adúlteros tenían que morir. Los adúlteros. Y entonces David no pudo hacer otra cosa, sino buscar la manera de que el hijo fuera de Urías, buscar la manera de destruir Urías para quedarse con ella, para que no lo apedrearan, para no morir él. Y entonces el profeta Natán vino de parte de Dios porque David creía que Dios no se da cuenta. Y aquí otro paréntesis. Ustedes y yo creemos que Dios nos nota y no se da cuenta cuando pecamos. Sí, Dios lo nota. Los únicos que sabían del adulterio eran los dos sirvientes, Betsabé y David. Y Dios que se enteró por casualidad. No, Dios sí sabía que David estaba pecando, que la mujer de Urías estaban pecando. Y entonces le dijo, la espada no se apartará de tu casa. Pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Usted se la quitó, se apoderó de esa mujer que no era suya, adúltero. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos, y se las daré a otro. Claro, y después le pasó eso. El mismo hijo le quitó las concubinas a su padre. Ustedes en estos días que sigamos leyendo se van a dar cuenta. Absalón creo que era el hijo. Se acostó con las mujeres de su padre. Hasta perdió a Micol, que era su mujer. Por haber sido infiel, por haber sido adúltero, a usted le va a pasar lo mismo. Que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. Todo el pueblo se dará cuenta que te pusieron cuernos. Usted lo hizo a escondida, nadie lo sabe, solo nosotros, pero todo el pueblo se dará cuenta lo que te pasó. Y así le pasó a David. Más adelante vamos a verlo. David le dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor te perdona tu pecado. David no agarró a Natán y lo metió preso y lo apedreó. Mire, usted, eso no es problema suyo, cállese en la boca, usted es un chismoso, usted es esto. No. David, cuando se vio descubierto y que Natán le decía su pecado, dijo, he pecado contra Dios, he pecado contra Dios. Sí, es verdad, pequé. Fue humilde, fue sencillo, reconoció su falta. ¿Usted cuando es descubierto en un pecado reconoce su falta o no? He pecado contra Dios, reconozco mi falta. No morirás. Dios te perdona por haberla reconocido. Pero por haber despreciado al Señor, castigo, con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Ese niño va a morir, y así fue, el niño murió. Enseñanza del Evangelio. Mire, cuando un sacerdote nos dé una homilía, cuando nuestro papá, nuestra mamá nos corrija, cuando el esposo o la esposa nos llame la atención, o cuando el jefe, o cuando alguien que haya visto lo que nosotros no vimos, o que alguien que se haya dado cuenta y haya evaluado lo que hicimos mal, y nos jale la oreja y nos diga hiciste mal, y nos jale la otra, no nos pongamos bravos. Reconozcamos los pecados, reconozcamos, mire, si es verdad, cometí un error, si es verdad, yo fallé, no lo debía hacer, pido disculpas, pido perdón por lo que hice. No debía hacerlo, lo hice, soy un ser humano, fallé. Levántate y comienza. Qué bonito es encontrarse con una persona humilde como David. El corazón de David no era malo. Cometió un pecado, cometió una falla, lo intentó, lo hizo una vez, ya, se corrigió, se levantó. Tenía muchas mujeres, se enamoró de otra, Dios lo perdonó. Pero reconoció su falta, reconoció su error y se levantó. Pero nosotros a veces no reconocemos nada. Y no solamente nos reconocemos, sino nos levantamos y nos enguapamos con las personas quienes nos descubren. Y nos ponemos hasta bravos, y eso no hay que hacerlo. Bueno, pues mañana seguimos conversando. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades e intenciones. Vamos a pedirle al Señor por cada uno de nosotros. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíe nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
por cada uno de nosotros, para que cuidemos el don que Dios nos ha dado, para que cuidemos la gracia que hemos recibido y evitemos pecar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los matrimonios, de manera especial donde ha habido infidelidad, adulterio, para que Dios restaure el corazón de los esposos y les pueda permitir salir adelante, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se ponen bravos, se enojan, se fastidian cuando son corregidos, para que a través de esta palabra puedan aprender la humildad que tenía David, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ustedes y yo al escuchar esta palabra nos demos cuenta que Dios observa a cada persona, conoce sus delitos, conoce sus pecados, y así evitemos hacer el mal que a Dios no le gusta, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a ejemplo de Natán seamos valientes a la hora de corregir a las personas que están bajo nuestra responsabilidad y no seamos cobardes y miedosos a la hora de llamar la atención, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos, presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena lo puede hacer en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón, te sirven todas tus criaturas,
Con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Padre, nuestro Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Hijo Jesucristo, te damos gracias, nos redimiste. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. De la mesa y sobre la patena vino pan de vida. Junto al cáliz y bajo la palla su sangre inmortal. Comulguemos de su cuerpo santo y su sangre divina. Bendecidos y purificados hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida a plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llenan de su amor. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida a plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llena de su amor.
Ese pan y sobre la patena ya fue consagrado. Es el cuerpo que viene a entregarnos hoy nuestro Señor. Y la sangre dentro de ese cáliz ya no es ese vino. Se ha transformado en rica bebida de la salvación. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús, y Él me da paz y vida a plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llena de su amor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten. Los esperamos.